Bueno, eh, nada, para terminar el tema, repaso un cachito esto de Fromm, porque, nada, lo comenté en un minuto, más o menos. Eh, Básicamente, Eric Fromm planteó que, que todos tenemos preeminencia o no en un modo de existencia. Habíamos hablado de, él plantea dos modos de existencia, una el tener y otra el ser. Básicamente, su planteo es que si a modo de constelación, por lo que habíamos visto de Jung, predomina en nosotros y depende el grado de predominio, el modo de existencia del ser o el tener, tendemos fuertemente o no a ver todo en la vida a partir de esto, del tener o del ser. Entonces decíamos que él lo definía a este modo de existencia del tener como una personalidad que fuertemente estaba llevada o buscaba sistemáticamente el poseer cosas. En definitiva, la satisfacción en la vida, el sentido en la vida está en eso, en poseer. Y por lo tanto, obviamente, cuando no posee o cuando se pone en peligro la posesión, es cuando deviene la crisis. ¿Bien? Esto, en definitiva, en términos motivacionales, lo que está diciendo es que las personalidades o las personas con modos de existencia fuertemente en cualquiera de las dos modos de existencia, ya sea el tener o el ser, van a buscar, o lo que los va a motivar o los va a incitar a esforzarse es, en el caso del modo de existencia tener, el poseer y tener cosas, mientras que en el modo de ser están metidos más para adentro y lo que están buscando básicamente es realizarse, es lograr su desarrollo. Básicamente es lo que está planteando. Fíjense que en todo esto que hemos planteado, tanto Maslow como Rogers, como Fromm, claramente plantean como dos tendencias de personalidad que muy similares o con distintas palabras. Uno le llama tener, Rogers le agrega que en general el tener está muy condicionado socialmente y muy definido por la cultura, y en el caso de Maslow plantea que ese tipo de personalidad atiende más a las necesidades por deficiencia, mientras que, por el otro lado, Maslow plantea que las personalidades en las cuales predomina las necesidades de desarrollo, que se motivan básicamente de manera intrínseca, no tan condicionados por el exterior ni por la sociedad, sino más bien por sus propias potencialidades o gustos, tienen un modo de existencia en términos de Fromm de el ser. ¿Está bien? Bien. Fíjense que de distintas maneras, con distintos modelos, o haciendo hincapié en unas cosas o en otras, básicamente los tres autores diferencian estos rasgos de personalidad o estas personas clasificadas como en dos áreas. ¿Está bien? Bien. Esto que tienen ahí, perfil motivacional, no está en los libros, son temas que nosotros desarrollamos. Nosotros con ese perfil, lo que tratamos de decir es algunas cosas que nos parecen muy importantes. Acuérdense lo que les decía, que la complejidad del ser humano es tal que nosotros no podemos ver todo a la vez, ni es el objeto ni de la carrera de ustedes ni de la nuestra. Pero sí, de todo lo que hemos estado charlando, nos parece que mirando estas 4 o 5 cosas, se puede clasificar, si quiere, ¿no? En principio, establecer si una persona está más de un lado o más de otro,
o más o menos qué tendencias más generales tendrá en sus aspectos motivacionales. Y le llamamos así, perfil motivacional. Fíjense que lo que estamos planteando ahí, ¿se acuerdan lo que hablamos de valores en los aspectos de las personas individuales? Es decir, si estos valores predominantemente en los individuos son instrumentales o terminales, si sus criterios éticos son utilitarios, normativos o trascendentes, como habíamos hablado, niveles de conciencia, o sea, qué tanto actúan de manera consciente y qué tanto de manera automática o inconsciente, en términos de la estructura de Jung, el lugar de control interno o externo, ¿sí? Que era la teoría de la atribución, si la persona atribuye las cosas a sus conductas o si las cosas que suceden las atribuye a lo externo, a él, si tiene preponderantemente motivación por carencia o por desarrollo, si es intrínseca o extrínseca en términos de Roger, y si tiene el modo de ser o tener según Fromm. En definitiva, lo que estamos diciendo, que si nosotros ante una persona, las personas que trabajan con nosotros, podemos más o menos diagnosticar estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cositas, vamos a tener un diagnóstico bastante interesante respecto de por qué lado puede ir el tema de la motivación en esa persona en particular. Acuérdense también que, si bien es individual esto, si un grupo o un grupo de trabajo es bastante homogéneo, es muy probable que estos mismos perfiles sean semejantes en todo el grupo. Cuando tenemos grupos a los cuales administrar son heterogéneos y muy disímiles unos y otros los miembros, bueno, ahí se complica un poco más. ¿Se entiende lo que estamos planteando? Sí. Después vienen detalles más específicos como cada una de esas personas en qué cosas entiende que es instrumental y qué cosa es terminal, qué es utilitario y o normativo para alguien, etcétera, etcétera. O sea, después lo tenemos que cosificar en los hechos concretos de nuestra tarea, de nuestro ambiente de trabajo, de los objetivos organizacionales, pero esta radiografía de alguna manera nos puede dar una aproximación genérica bastante útil y general para poder usar. ¿Está bien? Esto responde también a lo que había planteado Paola el martes, ¿sí? Alguna manera de resolver la complejidad que todo esto tiene. ¿Ok? Bien. ¿Sigo? Bien. Sí. Lo que tienen ahí son, o le planteamos ahí, técnicas de motivación. Esto lo dejamos básicamente, la primera parte conflictiva de esto es que pareciera que no es políticamente correcto hablar de el temor o premio y castigo, el temor y las recompensas como técnica de motivación. La verdad que lo usamos siempre, es parte de la vida, es parte de cómo aprendemos. El tema es el premio castigo, no estamos hablando de esclavitud, no estamos hablando de cosas por el estilo, pero es una de las técnicas más fuertes, de hecho así aprendemos desde que somos muy chiquitos, ¿tá? Entonces no hay que tenerle miedo a llamarlo de esta manera, sino lo que le tenemos que tener miedo es al uso de esto, ¿sí? O al mal uso de estos temas, ¿ok? Si generamos el temor como técnica principal, yo voy a generar un grupo de personas absolutamente agresivas y violentas, y que en cuanto no sientan temor o no sientan castigos, inmediatamente se desbocan, dejan de funcionar. ¿Está bien? Entonces, no es un problema de qué se hace, sino cómo se lo hace. Lo mismo con las recompensas, los premios están bien, pero el mal uso de la recompensa se llama demagogia o se llama mercenarios. Yo creo personas que si el día que no tengo un premio, nadie hace nada. ¿Está bien? Entonces, no, la técnica es correcta, el problema es cómo la uso. ¿Estamos de acuerdo?
Bien. Tanto el temor como las recompensas como técnica, como son, ¿se acuerdan lo que hablamos de los mecanismos de aprendizaje? Como son condicionantes, operantes en términos de los modelos de aprendizaje, tanto el temor o el castigo como el premio y las recompensas son de muy corto plazo. Si hay premio o hay castigo, hay conducta. Si no hay premio o no hay castigo, no hay conducta. ¿Sí? Es casi una transacción uno a uno. Es el esfuerzo a cambio de la recompensa o es el esfuerzo para evitar un castigo. No está el castigo, no está la recompensa, no está el esfuerzo. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Los otros dos mecanismos que continúan ahí, o técnicas que estamos planteando, son de mayor largo plazo, ¿sí? Son más bien de procesos, son más arduas, la conducta no es como la operante, no es la resultante inmediata del inductor, el inductor sería el premio o el castigo, sino que se construye como procesos de largo plazo. La parte que tiene de negativo es que es eso, requiere tiempo y requiere todos unos procesos para ir desarrollando estas cosas, pero la parte positiva es que son más estables, son más homogéneas, son de mejor desarrollo para el individuo y para la organización como consecuencia. ¿Está bien? Fíjense que estamos hablando de dos cosas. Una, relaciones de confianza, o sea, estamos hablando de que podemos motivar o que una técnica de motivación es establecer buenas relaciones interpersonales entre administradores y administrados, entre compañeros también. Este conjunto de relaciones hace que las conductas asociadas como consecuencia de esas relaciones sean compartidas y buscadas por las distintas personas. Esto, al estar en más de uno y en los grupos en general, lo que genera es estabilidad y un mayor esfuerzo, porque ya no se hace el esfuerzo solamente por el cumplimiento de la tarea, sino que el esfuerzo se hace para poder cumplir con la relación. Dicho en otras palabras, si estamos en un grupo de trabajo muy unido, fuerte cohesión tiene, y todos entienden de que el desarrollo o los resultados de la tarea es de todos y no de uno solo de las personas, ya no solo me esfuerzo para hacer la tarea por mí, sino que también me esfuerzo para hacer la tarea porque todos, o esa es tarea de todos, y todos estamos comprometidos con ella. ¿Sí? Entonces ya no me comprometo solo con la tarea, sino que me comprometo o con mi jefe, con mis compañeros. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bárbaro. Y el otro mecanismo que estamos planteando, o técnica, es el desarrollo. También por ser desarrollo es un proceso largo, incluso más largo que el otro, que es interiormente, es transferir o lograr que las fuerzas motivacionales pasen a ser más intrínsecas que extrínsecas. De manera que las personas estén fuertemente influenciadas por sí mismas en generar procesos constructivos y de desarrollo. Estos procesos, si se logran, acuérdense cuando hablamos del modelo de McGregor, X e Y, decíamos de que las personas Y les delegábamos la tarea porque ellas solas tenían la fuente de motivación. Bueno, estamos hablando de este tipo de personas. En términos de Maslow, serían las personas autodesarrolladas, autorrealizadas. En términos de Fromm serían modos de existencia del ser, ¿bien? Y en términos de Rogers sería el desarrollo de la motivación intrínseca. Si yo les pregunto entonces, ¿habría o ven alguna diferencia entre ambas técnicas, la de desarrollo de relaciones y la de desarrollo de actitudes? Sí, son a largo plazo.
generan una conducta que puede persistir en el tiempo. Eso las asemeja, sí, ok. ¿Y qué las diferencia? Básicamente esto. La construcción del desarrollo de relaciones son de largo plazo, son más estables, son más fuertes, ¿sí? Pero tienen ese pequeño detalle que las hace más vulnerables que la de actitudes. Y es que depende no solo de la tarea, sino también de la relación. Entonces, si yo como jefe había desarrollado como fuente o como mecanismo técnica de motivación el desarrollo de relaciones, va a ir todo bárbaro en tanto y en cuanto podamos mantener buenas relaciones. En cuanto el grupo o nosotros con algunos miembros del grupo hayan conflictos o peleas, se resienten fuertemente las relaciones y en definitiva o indirectamente se termina resintiendo la motivación y por lo tanto la tarea. Entonces, a mayor grado de relación, mayor grado de compromiso y motivación, pero también mayor riesgo de perder todo ante un conflicto. ¿Ok? Mientras que el desarrollo de las actitudes tiene todos esos beneficios, pero tiene mayor grado no me sale la palabra, depende menos, ¿sí? De autonomía, tiene más autonomía respecto de la relación, porque se construye la actitud interna individual. Entonces, así nos peleemos, si una persona logramos desarrollar esa actitud proactiva, interna, desarrollar hacia el crecimiento, por más que nos peleemos, lo va a seguir haciendo sin nosotros. ¿Está bien? Entonces no va a estar impactando en la tarea o en la motivación y por lo tanto en la tarea cualquier problema que haya en las relaciones. ¿Está bien? ¿Sí? Si quieren, estas técnicas están ordenadas desde las de menor impacto o con mayores problemas, que es el temor o las recompensas. ¿Sí? Acá voy a poner, si quieren, castigo para que sea más parecido. Luego la recompensa, después el desarrollo de relaciones y después las actitudes proactivas orientadas al desarrollo. Bárbaro. Una consulta. Sí. Las técnicas las puedo, o sea, puedo usar varias, no precisamente tengo que enfocarme en una o... Exactamente, todo el tiempo sí, estás mezclando todo. Está bien. ¿Sí? Como todo en recursos humanos, no existe ninguna posibilidad de nada de lo que hablamos que sea absolutamente puro o extremo. No existe. ¿Tá? Bien. Todo el tiempo estoy combinando. Porque acuérdense que como nosotros mismos, todos los seres humanos, estamos cambiando, no siempre lo mismo. Todo el tiempo está cambiando todo. Entonces, es condición necesaria mezclar, cambiar, reforzar, volver, dar marcha atrás, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Obviamente, aquellas que son circunstanciales o muy cortitas, como el castigo y la recompensa, son de rotación más alta. Mientras que las de las relaciones y las actitudes, yo no puedo estar cambiando las relaciones todos los días. ¿Ok? Está bien. Claro. Porque no lograría armar el proceso de relaciones, o no lograría armar el proceso de desarrollo de actitudes. Lo que sí de hecho ocurre es que ante una misma acción motivadora, esa misma acción esté siendo una mezcla contiene en sí mismo algo de relaciones, algo de actitudes y a lo mejor algo de premio y castigo. Incentivos. Ahí tienen, ¿sí? Algunos incentivos, lo más evidente. Aclaro lo que es enriquecimiento horizontal y vertical. Cuando hablamos de la tarea, ya vamos a ver el tema de puestos, el diseño de puestos de trabajo. Un puesto de trabajo es un conjunto de tareas que una persona debe hacer en un tiempo y espacio. Le llamamos enriquecer horizontalmente un puesto de trabajo, el que a ese conjunto de tareas le agreguemos otras tareas más.
mientras que le vamos a llamar enriquecimiento vertical cuando a ese conjunto de tareas le agreguemos mayor responsabilidad, mayor autonomía. ¿Está bien? Se entiende un incentivo porque, por ejemplo, en los modelos teóricos que plantean el crecimiento y el desarrollo de las personas como necesidades de, en términos de Maslow, autorrealización, en términos de Herbert, factor motivacional, en el modelo teórico de metas, el logro, ¿sí? Enriquecer o dar más tarea o de mayor complejidad o de mayor responsabilidad hace que la persona se motive para el desarrollo de la misma. ¿Está bien? Bien. En el caso de lo externo son evidentes, están solamente como ejemplos eso, no quiere decir que estos son los incentivos, ¿eh? O sea, incentivos cualquier cosa, cualquier inductor que, dada una persona con una caracterología y de acuerdo a un modelo teórico, yo esté induciendo para que haga un esfuerzo. Va a depender de la persona, va a depender de sus circunstancias, va a depender de su socialización. También otra clasificación de los incentivos es, por ejemplo, llamarles formales o informales. ¿Está bien? No mucho para aclarar al respecto, salvo que quieran preguntarme algo. No, No. se entiende. Y finalmente algunos detallecitos que lo hemos hablado todo el tiempo, pero para finalizar los vuelvo a decir. El tema no está en saber que todos somos distintos, sino es que nosotros como administradores en todo momento, ser consciente y reconocer que estamos tratando con personas que son distintas unas de otras y en los grupos también, obviamente. ¿Sí? Entonces, no olvidarme de que eso está sucediendo y que además esas personas son diferentes de mí también. ¿Ok? Bien. Sí. Otra vez, el segundo, no perder de vista o no dejar de ser conscientes que debemos tratar de satisfacer las necesidades organizacionales, pero también las personales de los individuos que forman esa organización, todo a la vez. ¿Está bien? Bien. Tercera, lo que ya planteamos y que planteó Paula. Es realmente difícil, no hay una única técnica y una única herramienta que podamos usar, estamos todo el tiempo debiendo y necesitando hacer combinaciones y variaciones de todo lo que estamos hablando. Respecto de la justicia y la equidad, ya lo vimos en el modelo teórico de equidad, es como la equidad y la justicia está pensada o está percibida por cada individuo en función de quién es, su historia, etcétera, etcétera, es prácticamente imposible, porque no es un hecho objetivo, lograr la justicia y la equidad. Debemos ser conscientes porque va a ser como una balanza que va a estar todo el tiempo en movimiento, no es un punto, no es un objeto en sí mismo, ¿sí? Es un conjunto de relaciones que se está moviendo, esa percepción de la justicia y de la equidad. Entonces, bueno, es una cuerda floja de la cual debemos ser conscientes. Y el problema del acostumbramiento a los factores de motivación. Este fue el que menos hablamos, o pasó más desapercibido, y es que nosotros como seres humanos rápidamente nos acostumbramos a las cosas. Entonces, el celular que tengo, ¿sí? Cuando me lo fui a comprar, era, no sé, era nuevo, tenía unas apps muy buenas, tenía una pantalla no sé qué, y todo lo demás, con lo cual hasta me daban ganas, motivación, de hasta trabajar por el teléfono, por decir cualquier cosa. Bueno, con el tiempo ya no está tan bueno, ya las apps que bajan no son las últimas, mis compañeros tienen unos mejores, etcétera, etcétera. Entonces, ese inductor que a lo mejor me había motivado a realizar un esfuerzo, va perdiendo su fuerza motivacional. ¿Está bien? En realidad, el objeto no pierde nada, somos nosotros que por efecto del acostumbramiento ya no le damos el valor que le dábamos antes. Al no darle el valor que le dábamos antes, ¿se acuerdan la teoría de las expectativas que vimos? Ahí la ven. Fíjense que habíamos dicho que mi esfuerzo iba a ser una relación
entre la probabilidad de logro y el valor meta o recompensa. Lo que estoy tratando de decir en el acostumbramiento, que el valor meta o recompensa, que es un valor subjetivo que le asignamos a las cosas, es el que está cambiando. Entonces, un inductor que me generaba mucho valor o le asignaba yo mucho valor, con el tiempo no le asigno tanto valor. Ya no vale tanto para mí. Por lo tanto, me acostumbro o genera acostumbramiento y por lo tanto menor esfuerzo estoy dispuesto a hacer para tenerlo, o conseguirlo o no perderlo. Yo con eso ahí terminé al menos de desarrollar los temas. Con lo cual, ahora deberíamos arrancar con el trabajo práctico. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿lo leyeron? ¿O alguien lo alcanzó a ver? ¿Nones? Acá. Sí, 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 yo lo leí. Ahí lo tienen en pantalla. Bueno, las dejo con las chicas. Yo permanezco acá dando vueltas. Bueno, Hola, ¿se escucha ahí? Muy bajo. hola. Sí. Hola. Igual ya se corta, ¿eh? Sí, Tenemos sí. un minuto entonces. 6 minutos 45. Ah, 6. Está bien. Tratamos de, si quieren, por lo menos empezar a leerlo para entender qué es lo que vamos a ver y después Buenísimo. nos incorporamos a la otra. ¿Sí? ¿Se escucha ahí? Bueno. Sí, sí, se escucha. Daniel, ¿vos pusiste el enunciado? Porque yo sigo viendo lo otro. ¿O no? Me confundí. ¿Ustedes lo ven? Yo lo puse. Ah, bueno, yo no. ¿No lo ven? No, No, quedó la no. última filmina. La última. A ver ahora. Gracias. Ahora sí. Perdón. Bueno, bárbaro. Bueno, va a ver, para aprovechar entonces estos minutos que nos quedan. Bueno, un poco la idea primero, si les parece, es contarles muy rápidamente para repasar algunos conceptos de cuál es la idea de esta actividad que vamos a encarar. Bueno, verán que la idea es trabajar este último tema, ¿sí? Motivación, y en particular un poco pararnos en este último paradigma que vimos con algunos autores, ¿sí? Que lo vieron con Maslow, con Roger, con Fromm, que es básicamente pensar en los individuos y en su motivación desde el desarrollo de sus potencialidades, ¿no? Y no desde sus déficits, ¿sí? ¿Se acuerdan que Maslow nos hablaba de esto y que nos planteaba que justamente le da preponderancia a la motivación intrínseca por sobre la extrínseca? Así que desde ese paradigma es la idea de ver este práctico, ¿sí? Que fue un poco lo que vieron en el último encuentro y también un poquito recién. Y bueno, en ese espíritu, con esa idea, la intención es que tratemos de ubicarnos pensando en ser un municipio, como puede ser el de Trelew, que acá tenemos 2 compañeros que trabajan, o nosotros como ciudadanos y vecinos que todos conocemos ese tipo de organismo. Y bueno, la idea era ubicar un municipio, un área de servicios públicos, y dentro del servicio público, saben que son muchos, centrarnos en un área específica que sería el mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poco les decimos qué haría este área y estas personas, hacen la poda de los árboles, el desmalezamiento, corte de césped, arreglar las plazas, cercos, etcétera, etcétera. Es una cuadrilla, imaginémonos, son 25 personas, decimos, que 10 de ellos tienen menos de 5 años de antigüedad y el resto, ¿sí?, supera los 10 años. Y nos encontramos con un grupo poco motivado, ¿sí?, en general. En ese contexto simulado que les proponemos, la idea es que intentemos pensar una propuesta de un programa de motivación para estas personas, estos agentes del sector de servicios públicos, específicamente vinculados con el mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad. Y en esa línea, en esto de pensar un programa de motivación desde el paradigma de la motivación para el desarrollo, lo que les decimos es, tomemos algunas de las competencias que propone Maslow, ahí nosotros planteamos 3 competencias, y para cada una de esas competencias proponer cuál es la acción para justamente desarrollarlas. Si me detengo un poquito ahí en las competencias, vieron que en el slide había muchas, casi 20, si mal no recuerdo. Nosotros elegimos 3 para tratar de reflexionar: autonomía, creatividad y centrado en los problemas.
creo que en general entendemos más o menos a qué nos referimos, pero bueno, claramente cuando hablamos de autonomía es la capacidad de decidir, la capacidad de ser autosuficiente. La competencia de creatividad que proponía Maslow no tiene que ver con una creatividad extraordinaria o un talento extraordinario, sino que cualquier persona, en cualquier tarea, en cualquier puesto, puede desarrollar esta capacidad para crear, para transformar, para generar cosas. Y la última competencia que proponíamos era esta de centrado en los problemas, es decir, esta característica de los individuos de atacar los problemas, las situaciones, las cosas, y no centrarse en ellos mismos y en sus propios intereses, ¿sí? Es decir, como separar las cosas y los problemas de las personas, despersonalizarlos si se quiere, y focalizarse en resolver el problema. Hasta ahí más o menos nos siguen, estamos haciendo ahí un breve repaso de paso, ¿sí? Sí, sí. Entonces, Sí, la idea es, decíamos, tenemos que hacer un programa de motivación para estos muchachos, para tratar de promover estas 3 competencias. Y obviamente uno con una acción puede promover una o más de una, ¿no? Obviamente. Pero bueno, tenemos que pensarlo en esa línea. Y para terminar un poquito la consigna, antes que se nos corte, entonces la idea es identificar la competencia, ejemplo, autonomía, cuál va a ser la acción que vamos a proponer para promover el desarrollo de esa competencia, y que la podamos asociar con alguna característica del comportamiento individual que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan? El aprendizaje. Entonces queremos que también reflexionemos que al proponer una acción X, la que ahora se nos ocurra, cuando lo ejercitemos, le asociemos cuál es el mecanismo de aprendizaje que está siendo utilizado, ¿sí? ¿Se acuerdan los 3 tipos y las 3 formas de aprendizaje? Condicionamiento clásico, operante, aprendizaje social. ¿Se acuerdan de eso? La idea es que podamos identificar cuál es ese mecanismo de aprendizaje vinculado, y también cuál es el subproceso de aprendizaje asociado. ¿Se acuerdan? Atención, retención, reproducción y reforzamiento. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Nos siguieron? sí, ¿Está? sí. Bien, bien, bárbaro. Entonces, pensemos que vamos a tratar de imaginar acciones, asociar las competencias, el mecanismo de aprendizaje y el subproceso de aprendizaje que esté vinculado, para finalmente ver y describir cuál es el comportamiento observable que esperamos como producto de esa acción. ¿Está bien? Perdón. Los dejamos unos minutitos para... Sí, dale. Configuré para las 45. Exacto, así que los 18:45. dejamos pensar, bárbaro, y 18:45 nos volvemos a encontrar, a ver si empezamos algunas ideas. ¿Les parece? Bárbaro, nos vemos en unos minutos. Bueno, básicamente entonces el planteo es tratar de armar algo para motivar a la gente, o acciones, pusimos un programa porque es un conjunto de acciones en realidad, para desarrollarlas en los términos de Maslow, ¿está bien? Y en particular en esas competencias. A ver qué se les ocurre que uno podría hacer, cada uno en sus trabajos, o a ver qué se les ocurre. Se me ocurre que en cuanto a la autonomía, quizás darle, bueno, justamente como la palabra dice autonomía, al grupo, a la cuadrilla, como dice ahí, para que ellos organicen, por ejemplo, la semana de los lugares que van a ir a hacer la limpieza, como que ellos se organicen sus tareas de lunes a viernes, por ejemplo. Uh-huh. Todos los días que ellos armen su itinerario, si querés, de trabajo, algo así. Claro. Bárbaro. Ok, y vos como administradora, ¿qué harías? Ellos empiezan a trabajar solos y vos... No, supongo que ellos me presentarán a mí un plan de trabajo y yo aprobaré si eso está correcto o no. Una manera. Darles la libertad, pero supervisado, digamos.
Bien. Y entonces ellos te van a hacer propuestas. Ok. Vos Sí. aprobarás o no aprobarás. ¿Y qué va a hacer que se sientan motivados de eso? Y que ellos puedan armar su plan de trabajo, bueno, obviamente que yo lo puedo aprobar total o parcial, habría que evaluar ahí, no sé cómo sería, pero supongo que ellos armar su semana de trabajo, por decirlo así, supongo que los motivará porque podrán ellos planear dónde ir primero, qué hacer después. Bien. Me ocurre, no sé, No, está bien. Estoy tratando tirando ideas. Exactamente, sí, acá estamos hablando de eso. Estamos hablando justamente de eso. Esto no son cosas sencillas. Cuando yo te planteo esto, porque me estoy imaginando situaciones. A ver, ¿qué Está bien. pasaría si ellos te hacen las propuestas y vos sistemáticamente no se las aprobás? Porque la verdad que te dicen, bueno, que van a ir a la plaza tal un día o toda una semana en una plaza para, no sé, regar, por decir algo. ¿Bien? Y vos sabés que no sé, que con el riego le lleva 2 horas, digo cualquier cosa, ¿no? Sí, Y el resto del día no pasa nada. ¿Bien? Con lo cual, si vos se lo aprobás sistemáticamente, lo único que aprenden ellos con esta cuestión es que en realidad le aprobás cualquier cosa y si trabajan o no trabajan, no es un tema. ¿Está bien? sí. Si hicieras lo contrario, todo el día estás en contra, se Llega un momento negarían. que no se cuenta nada. Exactamente. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vas desarrollando esto? ¿Qué cosa le podrías agregar para que produzca una devolución, un feedback respecto de lo que te están proponiendo, tratando de que no tenga que ver con la relación personal, sino con otras cosas? Porque si es con la relación personal, todo se va a supeditar a que vos lo acuerdes o no lo acuerdes, te guste o no te guste. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, y si lo organizamos juntos, se me ocurre, en vez Bien, de que ellos me presenten algo, decirle, bueno, ¿cómo bien, harían ustedes? Y entre el administrador y el equipo de trabajo hacer ese plan. bien. La diferencia que te estoy estableciendo te la estoy mostrando ahora en la pantalla. Lo que estoy tratando es disociar, que no esté en función del desarrollo de relaciones, sino que más en las actitudes La proactivas para actitud. el desarrollo de algo. ¿Está bien? Ajá, Eso es lo que estoy tratando de hacer, de medio separarlo. ¿Ok? está bien. Bueno, bárbaro. ¿Qué opinan los demás? Sí, estoy de acuerdo yo. Bien, sí, sí. Bien, pensando a ver qué otra cosa. Yo lo que hago, no sé si sirve, dentro de la experiencia que tengo, lo que hago es, bueno, planteo objetivos claros para una tarea, un plazo más o menos estimativo y razonable, y se fijan reglas claras o objetivos claros, digamos, y se le da una libertad de trabajo para que, bueno, evaluar a ver qué tipo de nivel de juicio crítico tiene el agente para resolver la cuestión que le estoy planteando. Entonces, bueno, muchas veces se sienten estimulados por esta cuestión, por esta libertad de acción que se les da. Está bien. Lo que yo te preguntaría en esto que me estás diciendo es, ¿qué es una meta clara o un objetivo claro? Porque acuérdense que Bueno, lo que es claro para mí a lo mejor no es claro para otro, ¿eh? claro, yo me refiero, por ejemplo, en lo que se tiene que ver con la tarea que desempeñamos, que es el control de licencias médicas, por ejemplo. Ujú. Eh, bueno, cómo hacer un seguimiento y control eficiente de 200 agentes
y lo que le planteo es que cada 15, 20 días tengamos una fecha de citación, y para eso tienen que llevar un control a través de un formulario Excel o a través de un sistema especial, pero el mecanismo que implementen es lo que yo les doy vía libre para trabajarlo. Bien, bien. Yo cuando empiezo a preguntarles esto es porque es un juego de palabras, pero no lo es, ¿sí? Nicolás, para explicarme, me dijo que el objetivo era ser eficiente, y no usó otra palabra más, que no me acuerdo cuál era. Estas cosas son las que tienen que quedar claras por todo lo que hemos visto en las personalidades. ¿Qué cosa es eficiente? Hay que tratar de objetivar. ¿Está bien? Entonces, supónganse, digo cualquier cosa. Vuelvo a la gente del espacio verde, ¿no? Tienen que regar. ¿Cómo puedo hacer yo para saber si regaron lo que tenían que regar o no? Y no hablo solo de la superficie, sino hasta la cantidad de riego. Si estamos hablando de un riego automático, hay manera de medirlo. Pero medirlo. suponete que no fuera Y automático. después en los camioncitos, no sé Sí. cuánto carga el camión de agua. Sí, pero yo, Y supongo ¿sabes que qué? Agarro, estaciono el camión ahí en Esquel, en tiro el agua. la salida para el otro lado, bajo la manguera y te vacío el camión, no hay problema, ¿eh? Y tener confianza en las personas. Está todo bien, pero la confianza hay que ayudarla. Está bien. Además, acuérdense que recién justo Daniel les mostraba el slide donde el objetivo era, digamos, más que el desarrollo de las relaciones de confianza, este desarrollo de una actitud proactiva, está bien. permanente, ¿cierto? Sí, sí. Perdón, dice Cristian, controlando la calidad de los espacios de las plantas o árboles. Exactamente. Una manera podría ser tratar de objetivarlo en el crecimiento de la planta. ¿Está bien? O si se me secan o no se me secan. Está bien. ¿Está bien? Parece un chiste, pero otra vez, cuidado por todo lo que venimos diciendo, que somos todos distintos y percepciones y bla, bla, bla. Cuando hablemos de cosas, tienen que ser lo más objetivas posibles. ¿Sí? Está bien. Porque si no, la persona no sabe cómo evaluar el esfuerzo, o sea, o los resultados de ese esfuerzo. ¿Está bien? Bien. Supónganse, yo soy jefe, tenemos que hacer trabajo de manera eficiente. Bueno, se van todos a hacerlo. Si yo nunca pude precisar qué era ser eficiente. Vino Juan y le digo muy bien, muy eficiente. Vino Pedro, le digo horrible. Y al final no sabemos en qué o qué hizo la diferencia para ser eficiente o no. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿qué otras ideas? Yo les iba a preguntar, perdón, en el caso de lo que tiraba hace un ratito, creo que Sandra, ¿no? Que dio el ejemplo de tomar la competencia de la autonomía, ¿sí? Y ella, bueno, planteaba esta cuestión de darle cierta autonomía para llevar adelante la planificación de las actividades, de cómo iban a organizar el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que la consigna nos pedía también que lo asociemos con los mecanismos de aprendizaje y a qué etapa de su proceso de aprendizaje que lo vincularíamos? Entonces yo pensaba recién, mientras la escuchaba, que en ese caso, fíjense que esa autonomía, seguramente para ir verificando que vayan mejorando y desarrollándose, puede ser gradual, ¿cierto? No sé si me siguen con lo que estoy diciendo, ¿sí? Puede ir incrementándose, puede ir desarrollándose. En consecuencia, si yo digo que esa autonomía, que es la competencia que quiero desarrollar, va a ir creciendo en función de, bueno, cuál fue la efectividad, como hablábamos recién, de la tarea, si crecieron o no crecieron las plantas, si los vecinos se quejan o no se quejan porque la plaza del barrio está limpia, ¿sí? ¿A qué tipo de mecanismo de aprendizaje creen que podríamos asociar ese incremento gradual de la autonomía? ¿Qué sería?
condicionamiento clásico, condicionamiento operante, aprendizaje social. ¿Me siguen? Sí. Y puede ser, o sea, aprendizaje social, porque qué? A ver. porque se va observando, se va viendo cuáles son las respuestas. Por ejemplo, cuando mencionaste eso de los vecinos, o se va observando si en la calidad de las plantas, si el césped no se seca, si las plantas, no sé, florecen cuando tienen que florecer, y eso hace que, bueno, Ok. que como que uno va aprendiendo de que el trabajo lo estás realmente haciendo como debe ser, o sea, tenés una respuesta positiva de tu trabajo. Sí, Sí. también lo podríamos asociar con condicionamiento operante, porque, a ver, como respuesta, ¿sí? Para obtener ese mayor grado de autonomía, ¿sí? Que Cristian creo que está diciendo lo mismo ahí en el chat, para obtener ese mayor grado de autonomía, previamente, digamos, tengo que tener un resultado positivo, ¿no? Para que siga incrementándose. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Está bien. Está Sí, Cristian, también estoy mirando ahí tu comentario en esa misma línea. Sí, tal cual. Y este incremento, digamos, que podríamos lograr, acuérdense, cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de cambio permanente, ¿no? En el comportamiento. Entonces, en este caso, si estamos de acuerdo con eso, como mecanismo de aprendizaje, ahora vayamos al subproceso de aprendizaje. ¿Con qué lo asociaríamos a esta idea que estamos desarrollando de cómo ir incrementando la autonomía? ¿Con atención, con retención, con reproducción o con reforzamiento? ¿Qué se les ocurre? Por esta misma explicación que daba recién Alejandra, creo, ¿sí? Sí. Reforzamiento, muy bien, dice Cristian. Sí, creo que sí, claramente sí. ¿Sí? Porque justamente vamos chequeando, ¿sí? Vamos tomando información de cómo va siendo el resultado del ejercicio de esta competencia, que es la autonomía, entonces vamos permanentemente reforzándola para desarrollarla más y mejor. ¿Sí? ¿Siguieron esa idea? ¿Nos Sí, pudieron seguir? sí. Ujú. ¿Está? Sí. Entonces, claramente, digo, con esto, acuérdense que ahora estamos tratando de tirar, digamos, ideas para tratar de hacer alguna construcción, ¿no? Pero dijimos que un poco, como nos imaginamos un programa, ¿sí? De motivación, nosotros tendríamos que ser claros y decir, bueno, queremos desarrollar la competencia de autonomía. La acción, lo que decía Sandra, ¿no? Hace un ratito, bueno, vamos a generar como acción que sistemáticamente, o una vez al mes, o cada 15 días, etcétera, etcétera, lleven adelante la propuesta de planificación de cómo van a hacer el mantenimiento de la plaza que tienen a su cargo. Bueno, ahí vimos cómo lo pudimos asociar con el mecanismo de aprendizaje, puede ser operante o social, y el subproceso de aprendizaje, que en este caso acordamos que podía ser reforzamiento. Y después el otro concepto importante, como cualquier programa, ¿sí? o plan más operativo que es importante que tratemos de explicitar, es después lograr asociarle cuál es el comportamiento observable, ¿sí? Decía la consigna, es decir, en definitiva, cuáles son los resultados en términos de conducta que esperamos que la gente tenga como producto de esta acción que estamos proponiendo. ¿Se entiende esto último? ¿Cómo, perdón, lo último cómo es? Repito, ¿Qué decía esperamos que... perdón, lo que queremos Sí, saber es qué adelante. esperamos del equipo de trabajo, digamos? ¿Qué esperamos como Sí, resultado? exacto. ¿Qué estamos Está bien. esperando como resultado de la acción motivacional, digamos, que nosotros estamos proponiendo? Es decir, repito, nosotros estamos generando esta acción porque dijimos que teníamos un grupo que estaba desmotivado, ¿sí? Entonces decimos, bueno, vamos a atacar por la competencia autonomía. Bueno, se supone que como producto de esa acción, nosotros después queremos que se vea reflejada en su comportamiento, ¿sí? En su forma de trabajar, en su forma de conducirse, en su forma de relacionarse. Y hablamos de conductas que queremos que estén aprendidas, es decir, que haya un cambio permanente en su comportamiento, ¿sí? Entonces, digo, es importante que eso lo tengamos presente para que cuando uno construye, digamos, la propuesta, la pueda chequear y justificar respecto de lo que uno está buscando alcanzar, buscando lograr. Insisto, en este caso, cambiar la conducta de estos muchachos
que trabajan haciendo todo este servicio de poda, de limpieza, de mantenimiento de las plazas, etcétera, etcétera. Nosotros queremos transformar eso, ¿está bien? Entonces digo, está bueno que vayamos tirando ideas, porque así hay que hacerlo, pero después tenemos que tratar de, digamos, de generar un razonamiento lógico para mostrar, al menos en la expresión, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos cambiar con la gente. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Ujú. Bien. Sí. Bueno, recién charlaban sobre la competencia de autonomía. ¿Quieren que intentemos charlar o pensar ideas con otra competencia? ¿Sí? A ver, otra de las competencias, además de autonomía, habíamos dicho ahí en el párrafo que era centrado en problemas, por ejemplo. A ver, ¿se les ocurre algo respecto de eso? Que si la competencia es esa, imagínense a qué acción podría propiciar el desarrollo de esa competencia. ¿Se les ocurre alguna situación puntual? Para promover esta competencia, esta actitud de encarar las cosas, buscarle alternativas de solución, despersonalizarla y centrarse en el problema, no en ellos. ¿Se les ocurre algo? ¿Algún ejemplo? Dani, ¿vos tenías un ejemplo que habías pensado? Sí, perdón, ¿qué competencia era? Estábamos centrados en los problemas. En los problemas. Sí, a mí lo que se me había ocurrido respecto a esa competencia era plantearles el tema de un espacio baldío, ¿sí? Ni bien ingresa al municipio. Entonces, de preguntarles a ellos, ¿sí? Plantearles eso como un problema, es decir, tenemos este espacio baldío y debemos transformarlo en X cantidad de tiempo en una plaza. Entonces, preguntarles ahí qué ideas respecto a cada una de las especialidades de ellos y la experiencia que tengan, qué ideas pueden aportar para la construcción colectiva de esta futura plaza, ¿sí? A partir de eso, ¿sí? ¿Cuál era la idea? ¿Hola? Sí, sí, se te escuchó, Dani. ¿Sí? Entonces, tu acción planteada para promover el desarrollo de la competencia era esto de que ellos planteen ideas de cómo parquizar un lugar y transformarlo en un espacio verde. De cómo, claro, cómo transformar un baldío, ¿sí? En una futura plaza o espacio verde. Uh-huh. Entonces, Perdón. Sí. Adelante. No, está bien. Discúlpame, te interrumpí. No, eso sería con respecto a la creatividad, lo que plantea. En realidad, a ver, O, Dani lo planteó como centrado en problemas, porque lo planteó como una situación a resolver, pero claramente no podríamos dejarlo de disociar de la creatividad y tampoco de la autonomía, si se quiere, ¿no? Para generar cosas y para resolver. Hay un poco y un poco de las otras competencias también. Claramente requiere de creatividad pensar en cómo reconvertir ese espacio para que sea un espacio verde. Bien. Eso podríamos plantearlo si ellos se les ocurre alguna idea innovadora o bueno, fomentar esto la creatividad, pero también pueden ellos resolver esta situación problemática que se les plantea a partir de lo que ellos conocen, ¿sí? Y de sus tareas diarias. Entonces, se me ocurría en este ejemplo, por la calidad de la tierra, pueden parquizar de una forma o de otra, o los distintos árboles que son propicios plantar en ese suelo. Sí, eso lo pueden resolver a partir de los conocimientos que ellos ya tienen, ¿sí? Pero bueno, como decía Janina, también se podría trabajar a partir de esta problemática en las otras competencias también a desarrollar. Entonces, basándonos en eso, ¿qué se les ocurre a ustedes a partir de esta situación
qué mecanismo de aprendizaje estaríamos utilizando. Perdón, Dani. ¿Y el condicionamiento clásico? Sí, Creo que ya puede compartir su pantalla. Pamela ahora está compartiendo Pamela, entonces estamos probando. A ver. disculpen, que estamos probando porque habíamos hecho una tabla y no la podíamos compartir, y mientras tanto queríamos tratar de seguir. Bien. A ver, ¿Ya está, Dani? tiene que bajar la Pamela, Sí. ahora. Ay, el Zoom este es más complicado. Bueno, sigamos, Dani, si no, Sí. mientras, que Ahora. creo que Parece que Alejandra te nadie- contestó. Ahí, Sí, parece ahí que la nadie tiene que compartir nada. Ahora, Perdón, ahí está. Ahí ya dejé de compartir, Dani. Fíjate si podés. Perfecto. Muy bien. bárbaro. Ahí ¡Ay, está. sí! Genial. Bárbaro. Habemos pantalla. ¡Ay, Dios! No nos dimos cuenta, sí. ¿Está bien? Ahí está. Bueno, entonces, nada, habíamos ideado esta tablita para que vayamos ordenándonos respecto a los aportes que vamos planteando, ¿sí? Entonces, la situación era convertir en espacio baldío en espacio verde, ¿sí? Bueno, nos habíamos quedado en el mecanismo de aprendizaje. Sí, Alejandra había contestado, Dani, justo con lo de la pantalla. No, yo ¿Alguien dijo algo, me pareció a mí? O... no, Sandra, yo de mi era. parte no. Ah, Sandra, me perdón. parece. Sandra dijo algo. Te escuchamos, Y Sandra. sí, yo había dicho algo, sí, sí. Adelante. Ahora no son tímidos. Ahora me olvidé que dije. Me perdí. Habías dicho condicionamiento clásico. Sí, exacto, condicionamiento clásico había dicho. Me colgué mirando la pantalla. Bueno, ¿y por qué sería condicionamiento clásico? Y porque, a ver cómo lo puedo explicar. Porque ellos por su experiencia tendrían más o menos una idea de cómo podrían hacerlo. ¿Sí? La situación está pensada que se les plantea cuando ellos están reunidos, ¿sí? Sí. En un ambiente común, ¿sí? Se les plantea que esta problemática. Sí. En ese caso vos lo planteás Sí. como condicionamiento clásico, perdón, porque decís como que es una respuesta automática, lo estás planteando. Como que ellos van a tener una Claro, respuesta automática frente a este estímulo, porque ya saben. Y claro, porque ya sabe, o sea, es su trabajo, entonces saben de qué están hablando. Ujú. Ujú, sí, te sigo. ¿Sí? Sí. Entonces, por esa razón para mí sería clásico, no sé, se me ocurre, no sé. Bien. Y respecto de su proceso de aprendizaje, ¿a qué lo asociás en este caso? ¿Se acuerdan que eran atención, retención, Sí. reproducción motora o reforzamiento? Y me parece que tiene que ver un poco con todo. Además del Sí. reforzamiento, tenés que prestar atención. No sé. Sí, pero siguiendo tu análisis de que acá es casi una respuesta automática porque simplemente están, digamos, frente al estímulo de, bueno, a ver, Sí. ¿cómo hacen para transformar el espacio baldío en espacio verde?
pareciera de que lo único que están haciendo es como recuperar ciertos saberes que ya tienen, porque ya saben, y los están llevando a la práctica, lo están concretando, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pareciera que hay un subproceso que es como más significativo de los 4. De atención, retención, reproducción, reforzamiento. Sí, para mí el de reforzamiento, si lo vamos a llevar por ese lado. Sí, a mí me parece que antes que de reforzamiento, reproducción primero. Primero, ¿no? está bien. Digamos. Sí, Daniel. Sí, porque es algo más automático, no, Cristian, algo que... Sí, Está bien. creo que sí, porque es algo más automático, algo que le sale ya por haberlo repetido varias veces y conocerlo de antemano. Quizá es algo más innato, quizá por eso puede ser que es clásico, si no, más lo vería como un mecanismo un poco más complejo, que el clásico adquiere de conocimientos, de aprendizajes nuevos, de formulación. Sí, sí, tal cual. Por eso yo retomaba, digamos, ese supuesto que decía la compañera recién, que como es condicionamiento clásico, porque simplemente responde casi automáticamente porque ya lo sabe, y entonces decía, bueno, ahora en concreto la acción que va a hacer es reproducirlo, ¿no? Hacerlo concretamente, ¿está bien? Por eso decía que era una reproducción. Bien, Sí, ahí me quedó claro. sí, tengan en cuenta que esto también, por eso yo agregué la columna de situación, tiene que ver cómo nosotros planteamos la situación y cómo justificamos, ¿sí? En este caso, que planteamos el mecanismo de aprendizaje como clásico, con esta respuesta automática, como bien lo explicaba Janina, claro, el proceso de aprendizaje, o sea, el subproceso, también está vinculado a todo esto que venimos hablando. ¿Puedo un cachito? Entonces, sí. A ver, el espacio, transformar un baldío en un espacio verde es el objetivo, ¿está bien? Bien. Si yo me baso en teorías como la de metas, solamente el inductor es ese, ponerle la meta. ¿Ok? El tema es que en el mecanismo yo podría hacer que cumpla eso por socialización, por mecanismo operante o por clásico. El planteo es tratar de uno decidir qué mecanismo o cuáles, porque como venimos hablando son combinatorias, vamos a utilizar. ¿Qué quiero decir? Si nosotros queremos que se motiven para lograr transformar baldíos en espacios verdes a través del aprendizaje social, si yo no logro que el grupo, la gran mayoría, lo esté haciendo, no va a motivar a otro a tratar de hacerlo. Porque únicamente cuando otros lo hicieron, yo aprendo. ¿Está bien? Si estoy generándolo a través de un mecanismo operante, tendré que poner un resultado para lograr ese objetivo y a lo mejor ya estoy en teoría de expectativas, por ejemplo. Le tengo que poner un premio o un castigo que opere para que genere la motivación. Entonces, ¿va a tratar de transformar el baldío en espacio verde si tiene un premio? O si evita un castigo. Ahí lo habría transformado en operante. ¿Ok? Y el clásico es por asociación, casi automática, como decían. Entonces, tendré que repetir que logre hacer muchas veces eso para que ya prácticamente se automatice ese aprendizaje. ¿Se entendió? Sí. Entonces, cuando lo automatizó, va a tener la necesidad, va a andar por la calle caminando, va a ver un baldío e inmediatamente y de manera casi automática va a estar en su cabeza transformándolo en un espacio verde. ¿Cómo transformarlo? Exacto. ¿Está bien? Ahí lo que falta con el mecanismo, bueno, es una decisión. Lo que pasa es que de acuerdo a la decisión, otra vez, no es uno, normalmente son combinatorias, o todos a la vez si quieren, un pedacito de cada parte, porque si no lo hizo las primeras veces nunca va a ser clásico.
¿Está bien? Sí, Si no se hizo, no lo hizo alguien más, nunca va a ser aprendizaje social. tal cual. Entonces, desde cero, obviamente, tengo que ir pasando por distintos mecanismos. A lo mejor al principio es operante para poder poner una zanahoria, en la medida que lo vayan logrando se transforma en social porque todos lo van haciendo, y en la medida que lo reproduce muchas veces se va transformando en clásico. Un clásico. ¿Está bien? Sí. Lo mismo para el caso de los subprocesos. Hay que ver primero bien cada acción, y en función de la acción, la parte de los subprocesos es porque tendemos normalmente a hacer la acción, supónganse la aplicación de algo concreto que se aprendió, pero nos olvidamos del reforzamiento y nos olvidamos de aprender el mecanismo, la manera de hacer la tarea. ¿Sí? Entonces, la idea es que cada acción poder identificar el subproceso para no olvidarnos la que nos falta. Y deberemos generar la acción para seguir teniendo el reforzamiento también, por ejemplo. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Sí, sí, por eso en este caso habíamos planteado lo de reproducción y reforzamiento. Está por perfecto, ejemplo. está todo bien, estaba Creo que aclarando. Está bárbaro. Bárbaro. ¿Se entendió? Sí. Claramente también pensaba, mientras lo escuchaba Daniel, que, fíjense, en este caso dijimos, bueno, a ver esto de la situación de tirarles a esta cuadrilla, de que transformen un espacio baldío en un espacio verde. Bueno, también nosotros ahora estamos tirando, digamos, ideas, pero en la construcción de un programa tiene que haber coherencia, ¿no? Entonces, hay claramente acciones que son casi permanentes en el cotidiano de la tarea de estas personas, y otras que no, ¿sí? Digo, eso también como que tenemos que entenderlo dentro de la lógica del programa. Una cosa es incorporar alguna acción que tenga que ver con promover estas competencias en lo cotidiano, como puede ser regar, ¿sí? A que convertir un espacio en una plaza, obviamente no se hace todos los días y no se hace todos los meses. ¿Se entiende un poco lo que quiero decir? Sí. Entonces, en un programa es como que tenemos que componer esas dos miradas, ¿sí? En cuanto a lo que vamos a plantear, y ser conscientes de que algunas cuestiones claramente las podemos hacer con una frecuencia casi cotidiana, porque vamos a estar incidiendo en la tarea ordinaria en este caso de estos señores, o en cuestiones, si se quiere, con una frecuencia mayor, más espaciada, perdón. ¿Me siguieron? Sí. ¿Está? Entonces, Sí. creo que eso también es importante cuando uno después construye el todo del programa, ¿no? De hacer un collage, si se quiere, en donde pueda mezclar distintas acciones, la cotidiana y la no cotidiana, y con frecuencias diferentes, porque repito, y no nos perdamos de vista que lo que estamos tratando de hacer es cambiar de manera permanente esta conducta de estas personas, ¿sí? Si queremos que haya verdadero aprendizaje, verdadero cambio de conducta motivacional, tenemos que tratar de hacerlo sostenible. ¿Está bien? Bien, sí. Bien. Creo que, bueno, no sé si me siguen las chicas, hablamos de que el primer ejemplo fue por autonomía. En este segundo ejemplo estábamos tratando de pensar alguna idea sobre centrado en los problemas. ¿Les parece que tratemos de pensar algo, competencias, si a alguien se les ocurrió algo, para hacer un mismo ejercicio? Yani, Sí, perdón. queda un minuto. Eso te quería Bueno, avisar. si les parece, cortamos acá y nos tomamos unos 10 minutitos del próximo encuentro como para tratar, digo, de terminar una ejemplificación de creatividad. ¿Les parece? Bueno. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. 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 Sí, sí. Bueno, entremos en el otro. Bueno. Bueno. ¿Para seguir? Me parece que sí. Sí. Estamos con el mismo tirón. Si les parece, ahora que más o menos pudimos ejercitar y pensar un poco más,
retomamos lo que estábamos haciendo antes de seguir con creatividad, como para seguir la estructura de un supuesto programa, ¿sí? ¿Les parece? Digo, para revisar las otras variables que se les proponían, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el que estábamos charlando recién, el de esta idea de tirarles espacio baldío y cómo los podrían transformar en espacio verde, acordamos del mecanismo de aprendizaje y la acción, y cómo la acción atacaba determinado su proceso de aprendizaje. Dani, ¿vos dijiste algo? ¿Tiraste alguna idea de oportunidad y frecuencia? De ¿cuál era tu propuesta? ¿O no? No llegamos. No lo habíamos hablado. No sé qué se les ocurre a los chicos, con qué oportunidad y frecuencia podríamos hacer esta actividad o esta acción. La frecuencia, supongo, no sé, no sé si todos los días de lunes a viernes, o a eso se refiere. Claro, la frecuencia sería el cuándo, y la oportunidad es el cómo, o sea, o cuándo, ¿sí? Es la combinatoria de esas dos. Si esto es, fíjense que implica, ¿sí?, reunir a todo el personal, que haya un espacio baldío que queremos nosotros como política transformar en un espacio verde. Bien, como determinar los plazos sería. Claro, y el cuándo, ¿sí? Cuándo y cómo, ¿sí? Puede ser Sí, los escucho. Por ahí se me ocurre la oportunidad también, o sea, va a estar como determinada por el presupuesto, ¿sí? Si a mí me dicen, bueno, tenés asignada tanta cantidad de tanto presupuesto para realizar plazas en baldíos, así que salgan a buscar baldíos en donde se pueda hacer factible ese proyecto. Claro, podría ser, bueno, eso sería la oportunidad, acá como lo están planteando, sería al aprobarse el presupuesto para la transformación de espacios baldíos en espacios verdes, ¿sí? Esa sería la oportunidad. La frecuencia sería una vez al año, por ejemplo, cuando... Una vez al año, o también por ahí ante necesidades, porque, qué sé yo, el presupuesto se puede ir reestructurando, se puede ir modificando. Claro. Y qué sé yo, si hay un baldío que necesariamente se tiene que, o por la zona en donde esté ubicado, necesariamente tenemos que hacer ahí un espacio verde, y bueno, va a ser por eso, ¿no? Por esa necesidad y porque me asignaron o reestructuraron el presupuesto para que se pueda cumplir con ese cometido. Sí, nosotros igualmente acá lo que estamos haciendo es un programa, ¿sí? Es un conjunto de acciones de recursos humanos que nuestro objetivo era desarrollar las competencias estas que planteaba Maslow en pos de lograr la motivación y favorecer también la cohesión de este grupo, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar nosotros como administradores, ¿sí?, cuándo es oportuno realizar esta acción y cada cuánto, ¿sí? Entonces, perdón, Dani, sí. Perdón un segundito. Con esa aclaración que vos estás haciendo, bueno, en el caso de Alejandra, cuestión, digamos, externa, que es contar con los fondos para poder hacerlo, ¿sí? Cristian en el chat planteaba también otra variable externa o contextual, como en qué época se puede hacer, dado la característica que está haciendo una siembra, etcétera, etcétera. En ambos casos, digamos, son variables, digamos, externas en términos de modelo de comportamiento al grupo, ¿sí? Están bien, no digo que no fuera así, digo que también, además de pensar en esas alternativas que son externas, uno puede pensar en el grupo y cómo esta acción
puede seguir reforzando la motivación y, por ejemplo, pensar que la oportunidad puede estar dada por una fecha importante para el pueblo, ¿sí? No sé, el aniversario del pueblo. De manera que esto sea, si se quiere, nada, como un regalo, como algo que toda la comunidad va a reconocer y valorar, de inaugurar un nuevo espacio en el día del aniversario de la ciudad. ¿Se entiende lo que estoy planteando como oportunidad? Sí. Sí, ahora sí. ¿Sí? Entonces creo que esas variables también uno las puede contemplar, porque claramente haciéndolo en ese momento también le está agregando otro valor, digamos, a este sentido de estimular la motivación por el desarrollo, ¿sí? Para el desarrollo. Bien, perdón. Dani. Entonces la frecuencia sería como dijo Alejandra, una vez al año. Por ejemplo, sí. Sí. Claramente es algo que no es de todos los días, desde ya, sí. Claro, Ejemplo. yo lo que quería reforzar es que no lo atemos al presupuesto, ¿sí? Que va a ser también un condicionante para ejecutar la acción, sí, obviamente, pero nosotros, bueno, acá estamos con otro objetivo que tiene que ver con los recursos humanos. Entonces nosotros vamos, como administradores, vamos a plantear nuestra oportunidad y frecuencia para desarrollar esta acción. Que bueno, podría ser una vez al año. Bien, sigamos, a ver si podemos cerrar uno para avanzar. Bueno, decíamos que el comportamiento observable esperado era tratar de un poco enunciar cuáles son los resultados, en definitiva, que esperamos en la conducta de las personas, ¿sí? Respecto de el desarrollo de esta competencia. En este caso, ¿cuál sería el comportamiento esperado? La cohesión que habían nombrado en un momento, ¿puede ser, no? Sí, puede ser. ¿Algún comportamiento más que se les ocurra? Compromiso con la tarea. Sí. Y acuérdense lo que dijo un poco Daniel hace un ratito, ¿no? Es de esperar que si esta competencia la queremos desarrollar, la queremos sostener, se reproduce y se va reforzando, es de esperar que la persona adquiera esta conducta distinta frente a ver un baldío, ¿se entiende? ¿Sí? Que rápidamente frente a esa situación que se la va a chocar todos los días, estando o no estando en su puesto de trabajo, en su tarea, va a adquirir esta conducta, ¿sí? Esta capacidad de ver un pedazo de tierra pelado y imaginarse cómo lo podría transformar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok. Bien. ¿Vamos con otra? ¿Les parece? Antes de cerrar este encuentro, Sí. si podemos hacer un ejercicio más. Vamos con creatividad, a ver si podemos completar ese. ¿Podemos hacer algo? Vamos. Dani. Sí. Dani, a mí, ¿te habla? Habla Romy. En el mecanismo de aprendizaje, por ahí me gustaría que aclaremos cuál es el estímulo y cuál es la respuesta esperada, porque es la base del condicionamiento clásico. Como me cuesta un poco ver estímulo-respuesta en ese ejemplo. ¿En el que estábamos hablando, el de centrado en problemas? Sí. ¿Puedo? Sí. Para que fuera clásico debería llegar, Romina, a la tercera instancia, que es cuando ya aprendió. Era lo que estaban diciendo recién. Ve un terreno baldío y ahí asocia automáticamente al espacio verde. Perdón. Correcto. Bien. ¿Se entendió? Sí, clarísimo.
¿sí? El estímulo es, veo el vacío o pelado, como decíamos recién, ¿sí? E inmediatamente la respuesta es, me lo imagino verde, o cómo hago para transformarlo. ¿Está bien? Muy bien. Sí. Ok, muy bien. Y que, Bueno, que por ahí, sí. perdón, podría Adelante. ser que, sí, podría ser, en este caso, los comportamientos observables, obviamente no van a transformar el baldío en una plaza, pero sí que tengan la acción de por lo menos limpiar o sacar los yuyos, desmalezar, ¿sí? Esas pequeñas acciones que ya van a ser como automáticas para estas personas. ¿Sí? Perdón, Dani. Sí. Sí, con respecto a esto que vos decís, ahí claramente vemos cómo estamos intentando cambiar una actitud, ¿no es cierto?, hacia el problema. Entonces, estamos también abordando una competencia desde la actitud, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran? Y desde el concepto de aprendizaje, que es un cambio más o menos permanente en la persona. Tal cual. Nada, era eso para destacar que estábamos trabajando sobre la actitud, sobre la predisposición de la persona para, frente a un espacio baldío, ya pensar desde otro lugar. Muy bien. Bueno, vamos con el de creatividad, ¿les parece? Sí, a mí sí. Hola, ¿se me Dale, escucha ahora? Cristian. Sí, perfecto. Pues. Se me ocurre como una manera de brindar la oportunidad a los empleados, al grupo, que en conjunto piensen formas de involucrar a los chicos en el cuidado de las plantas, por ejemplo. Ese cuidado de las plantas genere un reconocimiento tanto al empleado que generó esa idea, como a los chicos que la llevan adelante. No sé si está bien. A ver si te seguimos. Vos estás planteando cómo, digamos, desarrollar o estimular esta competencia creativa, planteándoles la situación de cómo involucrar a los niños de ese lugar en el cuidado del espacio verde. ¿Algo Claro. así? Sí. Bien. Sigamos entonces a ver con la idea que tiró Cristian, si todos lo siguieron y están de acuerdo. Yo pongo en la planilla acá la idea en bruto, ¿sí? Sí, Para sí, que la no estamos la tirando perdamos. así muy en bruto. Ok. Sí. Bien. Y en ese caso, ¿qué mecanismo de aprendizaje vincularíamos? Acá claramente me parece que se ve uno en particular. A ver, ¿qué ven ustedes? Social. Claramente, sí, muy bien, sí, coincido. Claramente. Claramente es, justamente está, además, digo, con la Pensado en idea eso. que están planteando, exactamente, tal cual. Sí, tal cual. Además lo estamos tratando de hacer trascendiendo a otros, ¿verdad? Claro. Claramente socialización. Muy bien. Y en cuanto a su proceso de aprendizaje. Y reforzamiento acá creo que también, ¿no? Sí. Sí, coincidimos, creo. No sé, alguien, Pame, Dani, si tienen algún otro concepto, pero me parece que está bien. Ajá, sí. Oportunidad y frecuencia. ¿Cuándo se les ocurre que podríamos implementar esta acción? En la primavera, en época de primavera o para el Día del Niño, por ahí. Claro, Sí. en vacaciones. Para festejar, qué sé yo, el Día de la Primavera, el Día del Estudiante o para el Día del Niño. Perfecto. Podríamos poner estos 3 eventos que ustedes marcan. Y no me acuerdo qué otro habían dicho ustedes. Bueno, puede ser el día de los jardines de infantes.
También, sí. Que siempre hacen Sí, actividades y salen salen por la los ciudad, chicos sí. por la ciudad. Entonces Muy la bien. frecuencia, Sí, al año, en alguna de esas festividades, por ejemplo. ¿No? Sí, Sí, una vez al año. una vez al año. Por ejemplo. También puede ser la fecha de, ahora no se me viene, no, del Día del Medio Ambiente. También, no, sí, sí, no puede recuerdo ser. cuál es el día, pero sí. No, yo tampoco, se me Sí, vino. muy bien. Tal cual. Uno podría pensar en cómo vincular, en este caso, este señor, que es el placero, ¿sí? Con Sí, la escuela que está en el barrio, ¿sí? Y sí. los niños de esa escuela, y cómo generar ahí una sinergia entre las distintas, Ujú. los distintos agentes, digamos, ¿no? Que conviven en ese barrio. Sí, sí. Bueno, Muy bien. y respecto a los comportamientos observables que esperamos nosotros con esta acción, ¿qué esperamos obtener? Siempre pensando en nuestra plantilla de trabajadores de espacios verdes. Generar, no sé si se dice así, generar conciencia o transmitir eh, Sí, sí, ¿por qué no? el cuidado Conciencia a en el las cuidado del medio plantas, no ambiente. sé cómo sería. Acuérdense que Más que estamos nada también pensando en los una unión, comportamientos esperados de esta cuadrilla, ¿cierto? claro, Sí. sobre Digo para que una no se nos unión, mezclen con los otros, con los chicos Porque y respecto esas a situaciones. los chicos, sí podríamos pensar en los, Claro, como, en este caso sería un objetivo social, ¿sí? Si lo pensamos, Ah, esto de crear conciencia en el cuidado de las plantas. Pero ahora nosotros nos estamos claro, exactamente. preguntando los comportamientos observables esperados en nuestra cuadrilla. O sea, nosotros hacemos esta acción ¿para qué? ¿Sí? ¿Qué logramos esto de desarrollar la motivación y cómo lo vamos a ver? quizá una unión de los empleados en pos de un objetivo común, un mayor Sí, puede ser otra vez. Acción del grupo. Dani, Sí, también uno lo podría ver pensando que si tienen esta actitud de un involucramiento mayor con los niños, un comportamiento esperado podría ser, bueno, cómo son las relaciones con estos ciudadanos en particular, por ejemplo, ¿no? sí. El comportamiento observable es esto, ¿no? De tener afinidad o buen trato con los niños que habitualmente van a esas plazas, por ejemplo. Perdón, Sí, Pame. lo que se me ocurre es también que lo que se espera es que en los empleados se desarrolle una conciencia respecto a la importancia que tienen ellos como agentes públicos. Entonces también lo sitúan desde otro lugar al empleado, ¿no es cierto? Muchas veces uno piensa en quien realiza esos trabajos por ahí, no le da la relevancia que quizás se merece, ¿no? Entonces, situándolo desde ese lugar, desde que tomen conciencia de la importancia que ellos tienen al ser observados por otras personas, en este caso los chicos, ¿sí? Genera, digamos, eventualmente mayor motivación. No sé si siguen la cadena que sí. estoy Sí, explicando. sí. ¿Se entiende? Claramente, además con el reconocimiento que hablamos en el planteo de la situación. ¿Sí? exactamente. Claramente esto que plantea Pame lo está redefiniendo, ¿sí? A este señor que es el placero, ¿sí? Que además de limpiar, regar, arreglar, si quieren un agente ambiental en esto de brindar alguna suerte de comunicación o ejemplo respecto de cómo cuidar ese lugar, ¿sí?
él está de alguna manera a través de su ejemplo trascendiendo a las personas que asistan a ese lugar, ¿sí? Que estén en la plaza. Él hasta puede ser un formador si se quiere, Claro, ¿sí? tal cual. Entonces, es como un formador ambiental, ¿sí? Claramente. Entonces, fíjense cómo en un ejemplo tal vez tan simple de una tarea que en principio no puede presumir como muy rutinaria, como le querramos llamar, cómo podemos repensarla para que trascienda, ¿sí? Primero para que la persona se sienta altamente motivada, pero además cómo trasciende, en este caso que es un empleado público, a muchísimos actores, ¿sí? Cómo genera una sinergia muy constructiva, ¿sí? No es lo mismo tener un empleado de una cuadrilla que hace esta labor, que lo único que hace es ir y hacerla y nada más, regar, limpiar, barrer, a que sea una persona que vaya a trabajar y que todos los días esté mirando con otros ojos ese lugar, decíamos antes, vaya caminando y encuentre un lugar y ya esté pensando o proponiendo cómo hacer para transformarlo. ¿Sí? ¿Nos siguen con estas ideas? Sí, sí. Sí, sí. Sí, Entonces, claramente pensar al señor que cuida la plaza desde esta otra perspectiva, en primer lugar, genera un desarrollo distinto en él y en su puesto. Obviamente, sería deseable que lo transfiera o se traslade al grupo, ¿sí? Porque habíamos dicho que acá estábamos hablando de un grupo, como una conducta que se puede aprender y se puede copiar. Y ni hablar de cómo puede llegar a trascender al ser un empleado público en esa pequeña comunidad en donde participa y donde interviene, ¿sí? Entonces como que hay como otras externalidades más que estaría generando con esta acción motivacional. ¿Está bien? Bien. Muy bien. Dani, Pame. No, me Sí, parece... No, sí, decía Daniela. No. No, que creo que quedó claro, pero bueno, que digan ellos si tienen alguna duda respecto a lo que se pretende con el práctico. ¿Sí? Ahí en el enunciado hay otros datos también que ustedes tienen que considerar, ¿sí? Por ejemplo, que hay el personal, bueno, está desmotivado, que hay empleados que tienen mayor antigüedad y otros que son más recientes, se incorporaron hace poco. Entonces también en nuestro programa pensar acciones teniendo en cuenta también esas características de la plantilla que plantea el práctico, ¿sí? Sí, sí. Esto igual ahora yo Es se los decir, de la misma mando. manera que... Sí, Johnny. Sí, perdón, iba a decir que de la misma manera que dijimos, es un programa y tenemos que generar un mix de acciones que compensen esta cuestión de la oportunidad y la frecuencia, porque algunas son más sistemáticas, mensuales, otras son una vez al año, etcétera, etcétera. Trataba de recién explicarlo Dani, a el conjunto de la cuadrilla, y como dijimos que todos somos diferentes, resumimos una característica nada más que los distinguía, que otros son mucho más viejos o antiguos en el trabajo, claramente esa va a ser otra variable más que va a complejizar el análisis para generar acciones que también tengan en cuenta esa característica de este grupo, ¿sí? Entonces, en las propuestas de acciones que hagan, de plantear alguna que contenga esta particularidad. ¿Sí? Ok. sí, sí. Perfecto. Bueno, no sé si, Pame, ibas a decir algo, perdón. No, nada. Lo que sí tenemos que definir entre todos es la fecha de entrega antes que nos olvidemos. Bueno,
En ese sentido, para esta unidad está prevista una guía de estudio, ¿sí? Una serie de preguntas respecto de las características de los recursos humanos, y después nos quedaba este práctico también, ¿sí? Esas son las dos actividades que tenemos previstas para esta unidad. ¿Está bien? Sí. Ok, mañana se entregaría, ¿Nos escuchás? La guía. la guía se entregaría mañana, así que no sé qué piensa el resto, Para pero la próxima semana, ¿les parece? ¿Para el jueves? Sí, jueves, viernes, sí. sí, sí. ¿Les La parece para el cantidad de viernes? competencias, El viernes, sí. Bien, bueno. ¿Puedo yo? Sí, la Sí, idea es Cristian armar, estaba preguntando algo. sí, la Sí. idea es trabajar de la misma manera en forma de cuadro que también está más claro, ¿no? Puede ser, sí. Sí, en cuanto al formato, el que quieran, no hay problema. Nosotros era simplemente para tener como una guía, porque bueno, es difícil de esta manera que no nos perdamos, ¿no? Y nos había parecido así. Así que eso manéjenlo como quieran. Sí, acuérdense que es un programa, en consecuencia tienen que proponer un conjunto de acciones. Traten de, en la descripción, identificar estas variables que les propusimos, ¿no? Cuál es el mecanismo de aprendizaje, su proceso. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, Dani. Daniel. Sí. No, yo consejos. Cuando estén administrando cualquier programa o cualquier cosa que ustedes quieran implementar, va a tener que ser comunicado necesariamente al personal, ¿sí? Con lo cual es bueno que se acostumbren a tratar de redactarlo, ¿sí? Como un cuerpo que pueda ser presentado a los demás en la comunicación del mismo. Cuando uno trabaja en cuadro, obviamente pone las ideas así sueltitas y se complica un poco más al tratar de transmitirlo. ¿Está bien? Entonces, es preferible de la otra manera. ¿Se puede hacer de esta? Sí, perfectamente, pero es preferible de la otra. ¿Está bien? Bien. Y otro temita más, no sé cuánto tiempo nos queda, de las tareas o de los trabajitos individuales que tenían que hacer. Dos cosas habían contado que pretendían hacer Cristian y Alejandra, hasta donde yo recuerdo. Y faltaban Paola, perdón, Nicolás y Sandra. ¿Pensaron Sí. algo? Y yo estaba pensando respecto a la motivación, quizás voy a trabajar. ¿Algo más en particular? Sí, la idea era ver si, bueno, si se puede, era estudiar o investigar en realidad qué es lo que desmotiva a las personas de toda la oficina. Bien, bueno. Como ¿Quién te tocó? descubrir eso. Sí, perdóname. Sí, y una vez habiendo, o sea, sabiendo eso, quizás ahí sí hacer algún plan de acción. Bárbaro. ¿Quién te tocaba? Janina, creo. Bárbaro. Sí. Nicolás, ¿pensaste? Sí, mi idea también es trabajar sobre la motivación porque es algo que la verdad que a veces me desconcierta en lo que tiene que ver con mi personal, ¿no? Porque, bueno, tenemos una estructura bastante rígida y los estímulos para poder trabajar con el personal son bastante acotados, digamos, la motivación. Como tenemos una estructura jerárquica muy fuerte y las herramientas para estimularlo son reducidas, bueno, somos empleados públicos y la idea es, bueno, trabajar sobre eso, porque me interesa poder aplicarlo, en definitiva, también. Esa es la idea. ¿Algún tema en particular más en específico de motivación? Bueno, me interesa mucho el proceso de reforzamiento de la conducta. Bárbaro. Espero, bueno, avanzar sobre eso en realidad, me interesa. Bueno, ¿quién te tocaba?
Pamela, si no me equivoco. No puede ser. No, yo te tocaba. Ah, Daniela. perdón. Daniela. Sí. Daniel. Sí. Bueno, Daniela, Ah, sí. bárbaro. ¿Y quién nos queda? Sandra. Sí, mi tema también es sobre la motivación, Ujú. porque también veo que en mi espacio de trabajo se ve muy desmotivado el personal en todos los ámbitos, en todos los sectores, digamos. Entonces era indagar un poquito desde ese lugar. Bien. ¿Algo en particular? No, todavía no lo tengo bien definido. Sinceramente lo estoy pensando. Bueno, te tocaba Romina. Sí, creo que sí. Bueno, voy a proponer, nada más no se me ocurre, si se les ocurre otra manera, como Sí. vamos uno a uno con ustedes, debiéramos para avanzar en los trabajitos de cada uno, al menos 4 ya están claros, que nos comuniquemos directamente uno a uno. ¿Está bien? Bueno, ¿Sí? bien. Se me Sí, ocurre. sí. Tenemos, Está bueno. tenemos los mails, con lo cual yo diría que por la plataforma podríamos ir mandándonos mensajes dentro de la plataforma unos a otros, porque se pueden dirigir, no a todo el grupo, y ir trabajando así cada trabajito. Piensen que los Bueno. trabajitos no pueden durar más de 15 días, porque ya se nos va a venir el otro trabajo y el otro trabajo. Ah, está bien. ¿Está bien? Bien. Bueno, ¿les parece que hagamos así? Sí. Bien. Sí. Bueno, bárbaro, de acuerdo entonces. Listo. Sandra, rápidamente cuando te decidas por algo, se lo mandás a Romina. Sí, sí, lo comunico enseguida. Sí, sí, sí. Bueno, yo nada más. Bueno. Chicas. Bien, no, creo que Dani, entonces mandás la resolución de lo que estuvimos trabajando ahora para que cada uno lo tenga. Sí, ya se los mandé al grupo. Genial, buenísimo. Bueno, entonces recuerden que para mañana está pendiente la entrega de la guía de estudios número 2. Para quienes hicieron las consultas en el foro ya están respondidas. No sé si tienen alguna duda. También lo podemos seguir hablando en el foro. Eso queda abierto hasta mañana, ¿sí? Muy bien. Gracias. No, quedaron claros. ¿No? ¿Quedaron claras? Buenísimo. Sí. Bueno, bárbaro entonces. Muchas gracias y buen fin de Daniel, una semana. aclaración. ¿Cómo? Chicos, hago una aclaración. Está Dale. disponible la guía de autoevaluación de la unidad 1 por si quieren. Son una serie de denunciados verdadero o falso o múltiple choice para que ustedes puedan ver si comprendieron los temas. Decirles cómo lo hacen, cómo ingresan. Sí, sí, la vimos, está muy Sí, buena. Ya son la, enunciados teóricos. sí, ya la hicimos, sí, está bueno. Ah, perfecto, buenísimo. Cualquier inconveniente nos comunican y lo revisamos. Bueno, Bien. gracias. Gracias. De nada. Bueno, Buen fin de semana. gracias, igualmente. Igualmente. Estamos. Gracias, igualmente. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego, saludos.